Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Rey de Reyes. Bienvenidos a la Casa de Dios. Estamos en otra reunión en nuestra sede para Brasil y el mundo. Sea usted evangélico, católico, místico, alguien relacionado o no a un credo religioso, sea bienvenido. Vamos a ver ahora la palabra de Dios. Vamos a orar durante el programa. Quien está en casa se debe preparar. Dios ha hecho cosas lindas. Dios ha hecho cosas maravillosas. Y la bendición no es solo para usted. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, usted cree, la primera persona que fue bendecida fue usted. Después su casa tiene derecho de ser testigo del Evangelio. Y Dios nos ha mostrado su grandeza en nuestras reuniones, en las campañas que hago fuera de la iglesia. Dios ha mostrado su poder, como el doctor que esta semana está fuera del país haciendo campañas fuera. Y Dios ha actuado, Dios se ha manifestado. Vemos unos testimonios lindos, ya vieron el de África. Después verán en esta semana, estarán viendo también los de Norteamérica, allá en Estados Unidos, de las campañas que está haciendo fuera. Ahora vamos a entrar en la infalible palabra de Dios, Isaías capítulo 42. Usted también debe querer, todo el mundo, que lo que dice aquí. Isaías está en la mitad de la Biblia. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares e Isaías. Este es mi siervo. Yo lo sostendré. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Somos nosotros, la Iglesia de Cristo hoy. Tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. ¿Para qué? Para traer la justicia de Dios, o sea, para mostrarle las decisiones del Señor al mundo, para mostrarle al mundo, por ejemplo, que Dios es bueno. Les hablaba de David. Él recibió esa unción de Dios y se volvió un hombre valiente, un hombre intrépido y audaz. Vamos a repasar rápidamente sobre David, que debo entrar en tema nuevo. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, primero de Samuel, capítulo 16, del llamado de David que estudiamos estos días. Samuel fue a la casa de Isaí de Belén para ungir a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel. Cuando entró, vio a Eliab, un joven de buena estatura y de buena apariencia. Se dijo a sí mismo, delante del Señor estás ungido. Error humano, porque Dios ya le había dicho, miren lo que Dios le dijo, vas a ungir al que yo te diga. Pero como él vio a un joven de buena apariencia, de buena estatura, y era el primogénito de Isaí, él pensó, ahí está, el ungido del Señor. El Señor le dijo, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Dios no ve como ve el hombre mira lo que está ante sus ojos, el Señor mira el corazón. Y llegó el segundo, llamado Abinadab, Sama, ninguno de ellos. En el versículo 10, en el 11 ya podemos ver el versículo 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Isaí respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día, vino sobre David el Espíritu de Jehová. David no volvió a ser el mismo. La persona abrazada por el Espíritu de Dios no vuelve a ser la misma, porque se vuelve capaz de ser testigo del Señor, de la grandeza de Dios, del poder de Dios, del amor de Dios. Ahí estaba David lleno del Espíritu Santo. Muy rápido las personas notaron que David tenía algo diferente, y el rey Saúl empezó a ser atormentado. Al mismo tiempo en que el Espíritu del Señor se apoderó de David, se retiró de Saúl en la unción de rey, y empezó a ser atormentado por un espíritu malo. Fue permitido por Dios. Un joven dijo algo, porque se dijeron entre ellos, vamos a llamar a alguien que toque el arpa, que haga un clamor aquí y que venga a la presencia de Dios.
Y entonces el rey se va a sentir mejor. Vamos al versículo 18, que dice así. Entonces uno de los criados respondió: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Oigan, yo vi a un hijo de Isaí de Belén. Él sabe tocar, está pidiendo una persona que sepa tocar, él sabe, pero aún más es valiente. Ya oí lo que ha hecho, o sea, las noticias se difunden cuando tenemos al Espíritu Santo. Él notó la valentía de David, que es la valentía, ausencia de miedo, que era un hombre prudente en sus palabras, pero por encima de todo que Jehová estaba con él. David iba, tocaba el arpa y el espíritu malo se iba. Después David fue al campo de batalla para tener noticias de sus hermanos. Cuando llegó allá, oyó los insultos del gigante Goliat contra el pueblo de Israel, contra los soldados de Israel, contra el ejército de Israel, contra el propio Dios de Israel. Aquello le molestó a David. David se ofreció para la batalla, pero Saúl, el rey Saúl, no consideraba que David tuviera las condiciones. ¿Por qué? Capítulo 17, versículo 32. Estoy siendo muy rápido porque lo estamos repasando. Dijo David a Saúl: que nadie se desanime a causa de ese. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: tú no podrás ir contra aquel filisteo y pelear con él, porque eres un muchacho, mientras que él es un hombre de guerra desde su juventud. Es verdad, David aún era un chico, un hombre en formación, y el gigante Goliat era un hombre preparado, pero David les cuenta sus experiencias. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Atención, David dijo aún mucho más. Jehová, añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de manos de este filisteo. Saúl quedó convencido, pero he dicho que cuando él dijo: ya maté a un león, maté a un oso, el rey debe haber dicho: este hombre está loco. ¿Cómo iba a matar un león o a un oso? Pero él dijo: el Señor me libró. Este es nuestro mensaje. ¿Cuál? En el Nuevo Testamento, en el capítulo 16 de San Juan, versículos 13 y 14, veámoslo juntos. Dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ven el 14, qué fuerte. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo notó. Quien tiene el Espíritu Santo no se exalta. Mire, modestia aparte, rey, sé lanzar muy bien la piedra con la honda. Sé usar esta honda, sé usar esta arma. No. Él dijo: el Señor me libró de las garras del león y de las del oso. Cuando usted tiene al Espíritu Santo, usted se vuelve una persona intrépida, usted se vuelve una persona valiente y usted va a glorificar al Señor. Vamos a volver rápidamente a Isaías, solo para no olvidarlo, en el capítulo número 42, versículo 2, donde dice así: este es mi siervo. 42.1, disculpen, es el 1. Yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. O sea, mostrando, hermanos, la capacidad de Dios, mostrando las decisiones del Señor. Su pueblo no debe ser avergonzado por el enemigo. Nosotros tenemos esa capacidad por dentro. No soy yo, es usted, todo aquel que cree. Porque en esos días, reyes, sacerdotes y profetas, pero hoy, el profeta Joel ya lo había profetizado: en los últimos días, derramaré mi espíritu sobre todo el ser humano. Entonces, cualquier cristiano, cualquier persona nacida de nuevo, que haya recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora tiene la capacidad por el Espíritu de Dios de ser un testigo de su amor, de traer su justicia, y fue lo que David hizo. David no se exaltó. Rey, modestia aparte, yo sé disparar. Modestia aparte, yo soy fuerte. Modestia aparte, no. El Señor me libró. Eso es lo que debemos entender. Hechos 1:8, ¿qué dice allá?
Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Somos capacitados por Dios para ser testigos del Evangelio. Tenemos esa capacidad y David fue un testigo. Pero hay más que les quiero mostrar. Un tema nuevo ahora. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Versículo 3. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Ya voy a llegar. Dice así: Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y llevaron a otros, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Muy bien, se llevaron a todos, pero quiero hablar de Esteban. Versículo 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban no era pastor. Noten que él fue elegido para ser un diácono, o sea, un presbítero, un obrero, ¿no? Un auxiliar para trabajar en la mesa, para ayudar en lo cotidiano, porque estaban teniendo algunas dificultades con los apóstoles. Pero, ¿cuál es nuestro mensaje? El siervo del Señor tiene el Espíritu del Señor para traer justicia entre las naciones. Y él hizo algo muy lindo. Él fue y predicó, él hacía la obra de Dios, pero fue simplemente preso debido a la prédica del Evangelio. Él fue apedreado hasta la muerte. Pero hay algo muy lindo en el capítulo 7, versículo 58. Lo echaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Días después, el perseguidor de cristianos, Saulo de Tarso, tuvo un encuentro con Jesús y se convierte en el gran apóstol Pablo. ¿Cuál es el mensaje, Pastor Jaime? El hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno del poder de Dios, es lleno del amor de Dios. Está lleno de misericordia. Él no dijo: Señor, haz que este hombre pague por lo que me está haciendo. Él y todos los que están con él. Señor, haz que todos paguen ahora. Deténgase. Nosotros debemos mostrarle al mundo que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Hombre, pero ese hombre es terrible. Ese hombre es una plaga. Ese hombre es un... No. Ese hombre tiene que conocer a Jesús. Dios quiere salvarlo. Puede ser un criminal del barrio. Por favor, no me estoy refiriendo a nadie. Puede ser un político que a usted no le gusta, que a usted le parece esto y aquello. Comprende. Pero Dios quiere salvarlo. Y tenemos que provocar eso entre las personas. El mundo debe conocer a hombres y mujeres, chicos y chicas, que están llenos del Espíritu Santo, que enfrentan al león, que enfrentan al oso, que enfrentan al gigante, pero que perdonan, que no guardan rencores, que muestran la voluntad de Dios. Ese es el siervo del Señor. El Señor dice: Él traerá justicia a las naciones. O sea, muestra arrojo, muestra confianza, muestra seguridad, hermanos, pero muestra que la voluntad de Dios es que todo hombre sea salvo. Esta es la palabra inicial. Sea un hombre, sea una mujer, sea una chica, sea un joven, lleno del Espíritu Santo. Ustedes van a mostrar el poder de Dios. Hay mucha gente siendo atacada por gigantes ahora, que a veces es una dolencia y usted dice: Dios es mayor que ella. Usted muestra confianza, le van a traer personas hechizadas, embrujadas, para que usted las libere. Pero por encima de todo, usted va a mostrar el amor de Dios. Dentro de poco y más, habrá una oración fuerte, oración que vamos a hacer y Dios se va a manifestar. Vamos a ver la historia de María Eduarda, que nació con estrabismo. Fue una campaña muy linda. El otro año vamos a tener esa campaña de nuevo. Vamos a ver el caso de María Eduarda, por favor.
María nació en el 2009 y ella nació con un problema en la vista. Sus ojos no estaban alineados, el derecho estaba más desviado que el izquierdo. María Eduarda nació con un estrabismo, un disturbio que provoca la desalineación de uno de los ojos, porque la función de los músculos oculares está desequilibrada. La cura del estrabismo depende del diagnóstico precoz y del tratamiento correcto. Si no es tratado, el estrabismo puede causar dificultades para ver, ya que los ojos no logran trabajar juntos. María Eduarda no pudo tratar el problema hasta los 12 años de edad. Hasta cuando cumplió 3 años y empezó a usar gafas. Aún con las gafas no podía ver tan bien. Era muy feo porque no podía ver la pizarra. A veces tenía que tomar el cuaderno de un colega para copiar. No podía leer libros tampoco. Era difícil. Y así siempre fue cambiando de gafas, haciendo exámenes y cambiando de gafas. A veces, por la parte financiera, pasaba un periodo sin gafas y otro periodo con gafas. Las directoras, profesoras mandaban notas, ¿no? Y escribían. Decían que María Eduarda tenía problemas. La estamos sentando al frente. Señora, haga algo. Después de mucho tiempo de lucha, empezó a empeorar y las profesoras me mandaban mensajes. Mi hija mayor le pagó un examen y el médico dijo que tenía que pasar por una cirugía para poner los ojos nivelados, ¿no? Eso costaba unos $2,000 más o menos eso, y le dije, eso es imposible para mí, es imposible que le hagan esa cirugía. No me gusta acordarme de eso porque fue muy difícil ver a una niña sufriendo todos los días yendo al colegio. Casi todas las semanas llegaba un boletín, mire, su hija está así, asá, y yo no podía hacer nada. Le hicieron las gafas, ¿no? Pagué la mitad, la hermana de ella la otra mitad, y empezó a usar las gafas. Pero las gafas, llega a cierto momento, se vencen, ¿no? Y esas gafas se vencieron. Y ella estuvo 2 años con esas gafas inservibles. El día 17 de abril del 2022, Alexandra llevó a su hija a la reunión del doctor en Curitiba. Cuando llegó el domingo parecía que el cielo estaba abierto. Salí de casa sintiendo esa emoción de que algo de Dios iba a pasar. Nosotros fuimos buscando una bendición a esa reunión. Estábamos sentadas atrás. Ella no alcanzaba a leer nada. Cuando llegó allá, Dios realmente hizo el milagro. El doctor oró, se fue y se quedó el pastor Fernando. Dios mío, pasa ahora con tu fuego. Ve quemando, ve destruyendo. Eso es, Padre, es una orden que le estamos dando al enemigo para que se vaya. Sal de estos ojos ahora. El ojo ciego se va a abrir ahora en el nombre de Jesús. Yo supe que fui curada porque yo cerré los ojos para orar y cuando los abrí empecé a ver la palabra y el número. 2022, recomienzo, quedé muy emocionada y empecé a llorar. Yo no veía muy bien y ahora puedo ver. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. ¿Hace cuánto no veías bien? Desde los 3 años nací medio visca. Se dice estrabismo, ¿no? Ajá. ¿Y qué te hace decir que estás viendo mejor? Es que yo no lo alcanzaba a ver bien, ni la letra detrás de usted, y ahora lo estoy viendo. No alcanzabas a verme. ¿Y ahora? Ahora puedo verlo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saludando. Miren esto, 12 años. 12 años. ¿Alcanzas a ver lo que está escrito aquí? Recomienzo. Recomienzo. ¿Y qué número hay aquí? 2022. 2022. Jesús te bendijo. Vamos a aplaudirle. Amén, hermanos. Oh, Dios grandioso. Ahora vean a María Eduarda leyendo sin gafas. Los países del continente americano comparten un pasado colonial que les concedió una gran diversidad cultural. Aumentó el deseo de leer, está leyendo. Y ahora puedo ver muy bien la pizarra. Ya no tuvo ningún otro problema en nada, en el colegio ni dentro de casa. Es muy bueno, ahora puedo ver los anuncios. Yo creo que ella recibió la cura interior también, su semblante es diferente, animada de espíritu, ¿no? Estoy curada, Jesús me curó. Se parece a la chica de la región de Piracicaba, ¿se acuerdan? Que fue curada en el campo de Marte. Ella fue y Dios actuó también.
Esa chica de Piracicaba también, un caso idéntico. Y otro caso fue el del niño de Estados Unidos también, que en una reunión con el doctor fue curado. Jesús actúa. Él hace más de lo que pedimos o entendemos. Ahora escuche, aquí todo tiene un mensaje, hermanos, porque en la novela de la vida real se ve el testimonio. El poder de Dios se manifestó en la oración del doctor y en la oración del pastor Fernando, que es un gran hombre de Dios allá en Curitiba. En José Loureiro 603, él hace grandes reuniones allá, los viernes también. Ahora vamos a ver las preguntas, porque en las preguntas también hay mensajes. Esté atento. Vamos a la primera. Pastor, ¿por qué Dios antiguamente castigaba la injusticia y en los tiempos de hoy ya no? Podría responder con simplicidad porque estamos bajo la gracia, ¿no? Pero si usted ve, en el Antiguo Testamento había gracia, pero había misericordia, existía la ley, pero con Jesús vino la gracia. Pero vean el caso de Nínive, que era la capital de Asiria. Recuerden que cuando Sennacherib sufrió una derrota frente a Ezequías, él volvió a Nínive, y allá en Nínive él fue asesinado por sus hijos. Pero ¿cuál es la lección que quiero darles? Recuerden que el Señor Dios envió a Jonás a Nínive a predicar ¿qué en Nínive? ¿Quién se acuerda? El arrepentimiento. ¿Para qué? Para que Nínive no fuera destruida. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento trabajaba con amor, trabajó con David. Y si Saúl lo buscaba, ¿sí? Saúl perdió la gran oportunidad de su vida. Se equivocó, porque en el capítulo 13, 1 de Samuel 13, del versículo 8 en adelante, él ofrece sacrificios en lugar de sacerdote. En el capítulo 15, completo, él muestra rebeldía actuando a su manera en la guerra contra los amalecitas, ¿no? No destruyó totalmente a los amalecitas como Dios lo había ordenado. Cuando él vio que estaba siendo reprobado, que Dios ya había levantado a David, dijo: Dios, voy a preparar a tu ungido, voy a preparar a tu siervo para que sea una bendición, y que no caiga como yo. David, caí, no caigas. Pero perdió su oportunidad. ¿Comprenden? Él no buscó a Dios. En la batalla contra los filisteos después de la muerte, porque muchos se equivocan. Estando en pecado, en el error, Saúl tenía victorias contra los filisteos. La razón, el pacto de Dios con Israel. Ahí estaba, hermanos, la oración, la protección espiritual de Samuel. Samuel murió y ya no la tenía. Él partió para la batalla y cuando vio al ejército de los filisteos, se estremeció. Ausencia de Dios. Entonces fue a buscar a Dios, pero él fue a buscar su socorro y no a Dios. Entonces oró y Dios no le respondió. Dios no puede responder a un pecador. Él tenía que arrepentirse para buscar una reconciliación con Dios y Dios lo ayudaría. El propio Judas Iscariote se hubiera buscado al Señor. Entonces, digamos así, claro, estamos bajo la gracia y no estamos bajo la ley, pero aún en la ley uno ve la misericordia de Dios. Hermanos, ahora tenemos que orar. Vamos a levantarnos, por favor. Hable mucho y tiene que haber tiempo para la oración. En pocos minutos terminamos en varios canales. Voy a orar fuerte y después voy a orar por la familia también. ¿Está bien? Ahora es por usted. ¿Quién tiene algún tipo de dolor? Pastor Jaime, pasé todo el día con dolor de cabeza. Por estos días he tenido constantemente dolor de cabeza, un dolor frontal, un dolor en la nuca, un dolor en el pecho. ¿En dónde está el dolor? Cierre los ojos, por favor. Padre, tu palabra dice que llevaste sobre ti nuestras dolencias, que llevaste sobre ti nuestras enfermedades y que por tus heridas, Jesús, fuimos curados. Oh Jesús, ven con tu unción de cura ahora. Esa persona que tiene un dolor de cabeza muy fuerte, puede ser presión alta, sinusitis o por algo más grave. Una mujer en Villa Mara tuvo una ACV, quedó con un lado comprometido, no levantaba el brazo y caminaba con dificultad. Todos vieron cómo corrió en la iglesia, cómo caminó en la iglesia. Ven sobre la persona que tiene un lado paralizado también. Ven sobre la persona que tiene un fuerte dolor en el pecho. Ven sobre la persona que tiene un dolor de espalda, un dolor en las coyunturas y articulaciones, la persona que tuvo dengue, la persona que está en este momento retorciéndose de dolor. Pues le digo a esa sensación, vete ahora. Fuerza maligna, vete ahora. Perturbación, sal de esa casa. Vete ahora en el nombre de Jesucristo. Nada é impossível
pra Jesus, amém. Nada é impossível em Jesus, amém. Nada é impossível com Jesus, amém. Basta Ele mandar a tempestade parar, da tormenta Ele te livrará, e seguro Ele te deixará. Com Ele a caminhar sobre as ondas do mar, e tu não irás afundar, pois Jesus te segurará. Glória ao Senhor, Deus de amor, Deus de poder. Esse Deus tudo pode fazer, fez aos outros e fará a ti. Creia nele, ele te faz vencer. Amém, amém. Esse Deus é o Senhor do bem. Amém, amém. Esse Deus é o Senhor do bem. Pra Jesus, amém. Nada é impossível em Jesus, amém. Nada é impossível com Jesus, amém. Basta Ele mandar a tempestade parar, da tormenta Ele te livrará, e seguro Ele te deixará. Com Ele a caminhar sobre as ondas do mar, e tu não irás afundar, pois Jesus te segurará. Glória ao Senhor, Deus de amor, Deus de poder. Esse Deus tudo pode fazer, fez aos outros e fará a ti. Creia nele, ele te faz vencer. Amém, amém. Esse Deus é o Senhor do bem. Amém, amém. Esse Deus é o Senhor do bem. Siga al Dr. Suárez en las redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube. No volveré.